estamos haciendo lo mismo que hicieron quienes lo vieron resucitado. La historia cuenta que las mujeres fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Y un ángel les habló. Y salieron corriendo a contarle a los discípulos. Pero cuando salieron corriendo a contarle a los discípulos, se encontraron a Jesús. Y cuando se lo encontraron en el camino, lo adoraron abrazando sus pies. ¿Viste cuando extrañas a alguien o estás preocupado por alguien que llegó por ahí de un accidente o de un problema? Y lo primero que haces es abrazarlo y darle besos y hablarle, ¿no? Y decirle cosas buenas. Pero esas mujeres que lo vieron a Jesús en el camino nos enseñan algo tan lindo. Y es que cuando vemos a Jesús, no hay mejor lugar que a sus pies. No hay mejor lugar que a sus pies. Rendidos, adorándolo. Pero también la Biblia nos cuenta la historia de otros discípulos que se lo encontraron en el camino. Y son los que, cuando Jesús fue a la cruz, como que lo desobedecieron un poquito. ¿Cuántos podríamos llegar a ser parte de ese grupo? Porque ellos tenían una orden clara, que era esperar en Jerusalén. Pero ellos no esperaron en Jerusalén y se fueron camino a Emaús. 11 kilómetros de distancia. Y la historia dice así: Lucas capítulo 24 versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Aquel mismo día, cuando el día que resucitó, el domingo, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Como que estaban en shock. Y sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ahora, dice que ellos discutían y Jesús aparece entre ellos, pero no reconocieron porque sus ojos estaban velados. Tenían un velo en los ojos. No podían verlo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Vamos discutiendo por la vida, choqueados tal vez por una situación, impactados por lo que sucedió. Y Jesús se acerca y camina en medio nuestro. Pero nosotros no podemos darnos cuenta. Es como que nuestras emociones ponen un velo en nuestros ojos que no nos permiten ver que Él está ahí. Y tal vez hoy llegaste a este lugar con tu mundo emocional revolucionado. No sé lo que estás viviendo, pero tal vez internamente tus emociones te están haciendo lo mismo que a esos discípulos. Tenían los ojos velados.
Y la historia sigue hablando. Y dice el versículo 17 que Jesús les pregunta: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron estos dos discípulos cabizbajos. ¿Sabes lo que es estar cabizbajo? A ver, explícamelo con una seña. A ver. Ahí está, bien, mucho. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Yo imagino a Jesús ahí como: no, capaz que no sé lo que pasó, no. Lo vi en primera plana, ¿no? O sea, pero ¿no nos pasa a veces lo mismo? Sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero de repente empezamos a quejarnos y decimos: Dios, sos el único que no ves lo que me está pasando. Y versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él ¿qué? Está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Estas 2 personas camino a Emaús habían escuchado a mujeres diciendo que el sepulcro estaba vacío. Habían escuchado a otros discípulos que les dijeron: lo que dicen estas mujeres es verdad. Habían escuchado a Jesús decir que al 3er día iba a resucitar, pero sus ojos seguían con un velo. Estaban luchando entre estar cabizbajos o recordar que Él iba a resucitar. Y a veces nos pasa lo mismo. Parece que nuestras emociones y dolor no nos permite creer que Él sigue obrando. Nos ciegan de tal manera que nos olvidamos que Dios no es hombre para mentir, y lo que Él dijo lo va a cumplir. Porque Jesús luego les responde y les dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que han dicho los profetas. No solo estos discípulos tenían el testimonio de las mujeres, no solo tenían el testimonio de los discípulos, no solo habían escuchado a Jesús decirlo, también tenían miles de años de historia que les decían que Él iba a resucitar. Pero sin embargo sus emociones seguían gobernando. Y Jesús sigue hablando y dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo en estas cosas antes de entrar en su gloria?
Estos discípulos tenían los ojos como con un velo. Pero ¿qué hace Jesús para que ellos abran sus ojos? ¿Qué hace Jesús en nuestra vida para que podamos verlo? Sigue el versículo 27 y dice que entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lo primero que hace Jesús cuando parece que no podemos verlo es la obra que Él hace a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Si estás viviendo situaciones que no te permiten ver y adorar a Jesús como recién cantábamos, te animo a leer la palabra, porque en ella vas a encontrar todo lo que necesitas para caminar en el propósito de Dios. Lo primero que Jesús hace a unos discípulos que tenían los ojos como vendados es recordarles lo que Dios ya habló. Y esta noche tal vez es un recordatorio de lo que Dios ya habló. Dios dijo en su palabra y demostró con hechos que Cristo vino a esta tierra, caminó entre los hombres, hizo milagros y maravillas, murió, pero al tercer día resucitó. Y todos los que creemos en Él somos resucitados en Él. Eso nos da una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un nuevo camino. Eso nos asegura que aquel que prometió va a cumplir en el nombre de Jesús. Va a cumplir. Pero eso no es lo único que Jesús hace para que se abran sus ojos. Porque luego la historia sigue hablando y dice el versículo 28 que al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Veo toda una escena acá de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? Les preguntó antes, ¿no? Y ahora como que se hizo el que se iba. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan. Repetí conmigo: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él les apareció. Ya hemos visto que lo primero que hace Jesús para abrir nuestros ojos es recordarnos su palabra y lo que Él nos habló. Pero lo segundo que yo veo acá con el pan que hace Jesús para abrir nuestros ojos, ¿sabes qué es? Es que nos recuerda el proceso. Estoy seguro que vos has atravesado diferentes circunstancias en la vida, procesos. Y Jesús, el versículo anterior, vayamos el 30, con la manera en que sirve el pan, nos recuerda el proceso. Porque esa misma manera de servir el pan es la que tuvo cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Lo mismo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Eso mismo hizo en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esa misma es la historia de Jesús. Jesús fue tomado como hijo de Dios para venir a este mundo. Fue bendecido con la capacidad de hacer milagros, maravillas, señales. Fue partido en aquella cruz. Pero luego fue dado al mundo resucitando al tercer día. Y ese mismo proceso es la obra de Dios en nosotros.
Y cuando entendemos ese proceso, nuestros ojos se abren. Y sé que muchos de los ojos espirituales están siendo abiertos ahora en el nombre de Jesús. Porque Dios, cuando te encontró, te tomó. Tal vez te tomó de tu familia, de tu adicción, de tu pasado o de algo que hayas transitado o vivido. Y luego te bendijo Dios. ¿A cuántos Dios los bendijo alguna vez realmente? Claro. Y te bendijo con ese primer amor también con Él. Cuando apenas llegaste a Jesús, todo era tan hermoso. Y veías a Dios en cada detalle. Pero luego llegó el momento que a nadie le gusta. El momento de ser partidos. Y es la historia de todos nosotros. Porque fuimos llamados a imitar a Jesús. Y ser como Jesús involucra cargar nuestra propia cruz. Ser partidos es parte del proceso. Porque si no fuéramos partidos, todavía tendríamos demasiado orgullo en nuestro corazón. O demasiada humanidad. Y el llamado cristiano es un llamado a morir a uno mismo. Porque somos descendientes de Adán. Y cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en nuestra naturaleza. Nacimos con Él. Y ser partidos nos asegura que una vez que hayamos muerto a nosotros mismos, ahora podemos vivir para Dios. Y el último momento del proceso es que una vez que fuiste tomado por Dios, bendecido por Él y partido, ahora estás listo para ser entregado a otros, para llevar un mensaje de salvación, para llevar el amor de Cristo a quienes lo necesitan, para contarle a este mundo que vos también te encontraste con Jesús y antes estabas perdido en tus errores y pecados, pero ahora vivís una vida de gloria en gloria. Jesús, para abrir nuestros ojos, nos recuerda las Escrituras. Y número 2, nos recuerda el proceso. Pero luego dice el versículo 32 que una vez que Jesús desapareció, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro. Porque lo tercero que hace Jesús para abrir nuestros ojos es encender nuestro corazón. Porque Juan el Bautista, quien preparó el camino a Jesús, bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Pero él dijo que luego vendría Jesús y enviaría a quien nos bautizaría con fuego. Y ese es el Espíritu Santo, que ahora, en medio de una sociedad que vive apagada, dormida, derrotada, en medio del dolor, nosotros podemos decir: el Espíritu Santo está en mí y el fuego del Espíritu arde en mi corazón. Arde en mi corazón. Tengo un propósito. Tengo un motivo por el cual vivir y mi corazón arde por ese propósito. Arde. Y luego dice al instante. Dice que al instante se pusieron en camino. A ver, ponete en camino, ponete de pie con nosotros. A ver, emocionado ahí. Como que tu corazón está ardiendo. Preguntale al que tenés al lado: ¿tu corazón está ardiendo o no?
Si no, ponete las pilas de cine. Porque Jesús, para abrir nuestros ojos, nos recuerda las Escrituras, nos recuerda el proceso, enciende nuestro corazón. Y una vez que Él hace eso, dice que estos discípulos al instante se pusieron en camino y regresaron. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué te había dicho que tenían que hacer en Jerusalén antes? Tenían que esperar. Jerusalén era el lugar de su propósito. Y dice que decían, es cierto, versículo 34, porque fueron a Jerusalén y se encontraron con los discípulos y dice, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, estos dos discípulos contaron qué les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Que nuestros ojos hoy sean abiertos debe llevarnos a una decisión. La decisión de regresar a nuestro Jerusalén. ¿Qué significa para vos regresar a Jerusalén? ¿Qué significa hoy para vos regresar a tu propósito? Si hoy tus ojos son abiertos para ver a Jesús, no solo se trata de que te quedes con su palabra, no solo se trata de que entiendas tu proceso, no solo se trata de que arda tu corazón. Ahora ese corazón ardiente tiene que regresar al propósito por el cual Dios te creó. Hoy te vengo a decir, largo camino te resta. Hay mucho que hacer aún por el Señor. Hay mucho que caminar en Él. Hay un propósito que cumplir. Y a medida que lo adoramos y lo contemplamos, el velo cae. Nuestros ojos se abren. Nos vemos al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y en esa libertad es que contemplando a Cristo vivimos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque todo aquel que Cristo le abre sus ojos regresa a su propósito. Regresa a su propósito. Así que dale, si hay algo por lo cual vas a adorar a Jesús ahora, que esa sea tu ovación a Él. No te canses, no te canses, no te canses, no te canses de adorarlo, porque Él está en este lugar. Te amamos, Jesús. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Queremos verte, Jesús. Ahí donde estás, eleva tus manos al cielo. Jesús, queremos verte. Abrí nuestros ojos, Señor, para contemplar tu belleza y caminar en tu verdad. Abrí nuestros ojos, Señor, para que nunca más seamos los mismos.